mi primera imagen, que ya debes estar viéndola, Sí, sí, se mi ve. primera imagen nos retrotrae a un sitio algo cercano, que es Salamanca. En la Catedral de Salamanca se produjo una restauración no hace demasiados años y las restauraciones pues muchas veces deben hacerse ver como restauraciones, a veces de una forma más clara, a veces de una forma más sutil. En el caso de Salamanca, pues se añadió pues, un astronauta y en un relieve de bulto redondo, o por lo menos vamos, un relieve muy, muy característico de un astronauta en las jambas de la puerta, creo la puerta de Ramos, en la portada de la Catedral de Salamanca. También se añadió un diablo que está comiéndose un helado, lo cual, bueno, es totalmente anacrónico, ¿no? Ah, pues No es ese no esto. lo he visto, ese no lo he visto. Este sí, el astronauta sí lo he visto, pero Busca el diablo, está gracioso. Tiene un este no lo helado he de visto. 3 bolas y va sacando la lengua y creo que enseñando el trasero, pero bueno, ya según la Vaya. interpretación de cada uno. Eh, bueno, como te digo, pues esto está en la portada de la Catedral de Salamanca, está por esta zona aquí a la izquierda, es donde puedes encontrar ambas figuras. Pero no es de la península, ni mucho menos de lo que quiero hablar, solo he traído esto para introducirte otra cosa. Nos vamos a ir hasta el sur de México, en la provincia de Chiapas, casi en la frontera, se encuentra un complejo arqueológico que es muy interesante, se llama el complejo arqueológico de Palenque. Son una serie de construcciones, algunas son las clásicas pirámides pues de Mesoamérica, escalonadas, con un templo en lo alto. Otras pues son viviendas de otro estilo o construcciones de otro estilo. Hay diferentes construcciones por allí. Vamos a ver el complejo arqueológico tiene una zona así como más masiva, que es pues lo que se llama el palacio, que tiene una torre, que puede que fuera un observatorio. Y después la pirámide más característica, el templo de las inscripciones, que es el templo de un rey que vivió por esta zona en torno al siglo VII después de Cristo, en el 630 hasta el 680 más o menos, vivió y reinó, y además parece ser que de una forma muy fructífera en esta zona. Junto al templo de las inscripciones de este rey está el templo de la Reina Roja, hay unos templos menores. Es una zona muy bonita porque, claro, está en medio de la selva mesoamericana, pues está muy bien conservado, por lo menos muy bien integrado. Es una zona bucólica totalmente. Y bueno, no solo el aspecto urbanístico, el aspecto del conjunto arqueológico es interesante, sino que en la pirámide más notoria, en el templo de las inscripciones, pues hay una serie de galerías que te llevan hasta un enterramiento. Una serie de galerías que nada tendrían que envidiarle a la gran galería de la pirámide de Giza, que llevan hasta un enterramiento magnífico. Estas galerías, pues bueno, están hechas en piedra o se harían durante la construcción y te llevan hasta una sala, también pues seguramente con una falsa bóveda, en la que tenemos una gran lápida, que es de lo que te voy a hablar hoy. La Ujú. lápida es del rey Pacal, del gran rey Pacal primero, es como se llama, aunque el nombre era em, un nombre algo complicado. Kinich Hanab Pakal, o Pakal el Grande. Como te digo, nació en el 603. Esto todo lo hemos podido calcular porque está datado según la cuenta larga. ¿Te acuerdas de aquel calendario maya que nos hablaban del fin del mundo Sí, sí. y que se iba a acabar y demás en 2012 o algo así, ¿no? Bueno, pues gracias a ese calendario, que bueno, yo siempre lo decía a la gente que preguntaba, dice, ¿qué haces cuando termina un calendario? Dice, bueno, pues coges el del año siguiente, ¿no? O empiezas de nuevo. No hay que irse a que se acaba todo, o sea, cuando llega el 31 de diciembre, pues cambia el calendario por el del año siguiente, ¿no? Mm. Bueno, pues gracias a este calendario hemos podido datar de una forma más o menos exacta el lugar, la época en la que vivió Pacal el Grande. Este es el arqueólogo, un tal Ruiz, que descubrió y que hizo las tareas de apertura de la gran losa y de catalogación del monumento, que tenía efectivamente dentro los restos de Pacal el Grande, con pues, una serie de joyas, de aderezos, de adornos, una máscara mortuoria. Esto es una recreación que hay en un museo.
Y bueno, puedes ver como aquí han dejado la gran losa de unos 3 metros por 2 y pico de alto. Esta losa es la que te traigo hoy, porque Pacal el Grande pues fue un rey que, bueno, trajo mucha prosperidad a su zona. Parece ser que tuvo como un enfrentamiento militar con gente de cerca, pero que lo único que hizo fue consolidar pues la prosperidad precisamente de esta zona de Palenque. Aquí está representado con atributos muy parecidos a los que tiene un dios mitológico maya, que es el dios del maíz, que va en una barca y que, bueno, que es el centro de la mitología o de muchas de las mitologías mayas. Em, que también, bueno, pues el maíz, como sabrás, pues el cereal de América y el que, bueno, el que daba la vida. De hecho, la etimología de algunas palabras que significan maíz, esta vez en el Caribe, significan el que lo sustenta todo. Es decir, Mm. así de base de la vida de esta zona era el maíz, ¿no? Aquí tienes la inscripción, o por lo menos el alto relieve de la tumba de Pacal, el real, y bueno, pues una especie de grabado que hemos conseguido, bueno, que explica las formas que tiene. A simple vista, pues puede ser un poco extraño, pero es de esto, esta es la reliquia astronómica que te traigo, el alto relieve. Y dices, bueno, ¿y dónde está la astronomía aquí? Vamos a tener que dar una pequeña vuelta, porque hay un camino que es una trampa dentro de esta tumba en la pirámide que nos podría llevar por sitios que no son los que queremos. Nos iría a lo mejor tirando para un cuarto milenio que no deseamos. Bien, esta es como te he dicho, el alto relieve de la tumba y mucha gente lo que veía aquí, esto se descubrió creo que a mitad del siglo XX, lo que veía aquí era una especie de nave espacial. Aquí puedes ver en la interpretación de alguna gente, pues a Pacal que está manejando una especie de instrumento, incluso tiene una especie de máscara para respirar aplicada en la nariz, está subido en un asiento de una nave espacial, hay un propulsor echando fuego, hacia adelante solo se ven estrellas alargadas, a lo mejor por el efecto de la velocidad luz o algo así. Y bueno, mucha gente vio en esto, pues precisamente eso, una representación de un astronauta. Por eso te traigo el que no pertenece o el que era de la restauración de la Catedral de Salamanca. Bien, esto es una barbaridad al pensar esto porque es una pareidolia aplicada pues, con los conceptos de nuestro tiempo. Es decir, muchas veces en obras de arte antiguas tenemos lo que que aparece lo que se llama un OOPART, una ucronía. OOPART significa Out of Place Artifact, el acrónimo del inglés, y muchas veces pues son pues que aparecen, dice, no, es que aquí hay un móvil en este jeroglífico egipcio, aquí hay un proyector de luz o una bombilla en esto. Bueno, son reinterpretaciones de nuestra época, con nuestra vista, con lo que ya conocemos, con lo que hemos visto, sobre cosas de las que no tenemos contexto en un primer momento y que podemos sacar un contexto. Este sería el camino falso, el que nos lleva a la cámara falsa, la de los ladrones la que queremos que sigan los ladrones de tumbas para no descubrir, pues bueno, lo que de verdad hay detrás, y astronómico, por cierto, de este alto relieve. Vamos a ir desgranándolo para que lo entendamos y lo veamos ya por fin, cómo lo pensaron los que quisieron hacerle el homenaje, una vez muerto, Pacal el Grande. Cómo no, tenemos a Pacal en el centro del alto relieve. Cierto es que está con una postura un poco extraña. La postura que podemos ver en otros sitios, esa postura recuerda a la de un bebé. Me parece una postura como fetal, encogido, las piernas, pues, bueno, recogidas de alguna forma. Las manos, pues no sabe exactamente cómo ponerlas, como con unos reflejos extraños. ¿Esto por qué? Es la tumba de Pacal el Grande y Pacal lo que tiene que enfrentarse una vez muerto es a su resurrección. Es decir, es al nacimiento a la otra vida. Para esto es un bebé grande. Dice, bueno, esto puede estar muy cogido con pinzas, me dirá. Dice, bueno, tenemos otras representaciones en otros altos relieves, en otros sitios, en los que directamente aparece
igual y además con inscripciones que nos explican que es el recién nacido al otro mundo personaje que fuera, ¿no? Incluso aparecen como auténticos bebés representados uno al lado del otro, el hombre grande y el hombre pequeño. Lo que nos parecería parte de la nave espacial que está sobre el que está sentado Palenque, pues bueno, puede ser o la representación de un jaguar o la representación de un mono. Hay ahí una criatura un poco extraña que, bueno, no he podido encontrar del todo, lo siento, lo que significa, pero bueno, al fin y al cabo es una criatura del inframundo del que está surgiendo, de ahí la dirección en la que te pongo el alto relieve, de la que está surgiendo Pakal. Esto sí está más claro. Este es un monstruo, un cien pies, el gran cien pies del inframundo que está intentando devorar a Pakal y del que él resurge. Él se está librando del inframundo, de la muerte, y está surgiendo de este cien pies con sus mandíbulas apuntando hacia él, ¿no? Más hacia arriba tendríamos un árbol, una cruz, pero bueno, una cruz con forma de árbol se llama una cruz foliada, una cruz con hojas, que es un símbolo maya muy característico bueno, del universo, al fin y al cabo. Es un árbol, pero también es una cruz. Los árboles tienen raíces en la tierra y se extienden hacia el cielo. Por eso tenemos a Pacal surgiendo del inframundo, donde está enterrado justo debajo del árbol que está plantado sobre él, ¿no? Esta es la parte más astronómica y esta es la que sí tenemos que hacerle caso de la representación. ¿Por qué? Porque en la cultura maya eh, hay dos representaciones o dos lecturas posibles de la Vía Láctea. Cuando la Vía Láctea está en posición horizontal, se asemeja a una canoa. Curiosamente, es algo que también ocurre en Oceanía. Se compara con una canoa que está flotando sobre el universo o sobre el cielo estrellado. Cuando está en posición horizontal, para los mayas, es la canoa del dios del maíz, que está en muchos sitios representado igual que Pacal, de manera que Pacal podría ser también un dios del mayo, se le asemejaría. Pero cuando está en posición vertical, es decir, en verano, se le asemeja a la Vía Láctea con el árbol de la vida. Y aquí tenemos una representación del árbol de la vida en este árbol foliado que es bueno, el árbol que surge de la tumba de Pacal. De manera que lo que estaríamos viendo aquí delante sería una representación de la Vía Láctea. Sobre el árbol hay una gran serpiente de dos cabezas que, bueno, pues está relacionada pues, con otras cosas que hemos visto en otros templos, como por ejemplo el templo de Kukulcán, en el que los días de equinoccio, la sombra de la pirámide escalonada se proyecta sobre la escalinata del templo y entonces aparece como una serpiente que estaría representada con la cabeza y el pasamano de la pirámide. Que por cierto es el icono que hay de reliquias de la astronomía de la sección cuando se parte en una sección propia en YouTube. Esta sería una serpiente mitológica parecida. Y por último tenemos en lo alto del árbol al dios, a un dios primigenio, un dios muy importante con forma de quetzal en lo alto en lo alto del árbol, del árbol de la cruz foliada que tendríamos surgiendo hacia el universo. Todo lo de alrededor serían, pues, eh, inscripciones sobre, bueno, hay algunas en concreto, perdón, las tengo señaladas. Serían inscripciones que representarían, parece ser que a otros astros, Venus, Júpiter, la Luna, el Sol, el día, la noche. Y dentro de todo el conjunto, una serie de iconos que representan básicamente el maíz. Son diferentes representaciones del maíz que está pues, por todas partes en este alto relieve. Y bueno, tenemos los mascarones que bueno, aparecen en otros lugares. He querido señalarlos para no dejar ya ningún elemento al azar, ¿no? Como te decía, todo lo de alrededor es, pues bueno, una situación pues, cósmica a lo mejor de la lápida, pero la parte superior y la parte inferior sí es verdad que son nobles que convivirían con Pacal I y que
darían pues testimonio del reinado de este personaje en el siglo VII. Y bueno, ya lo hemos cubierto todo. Ya no podemos ver una nave espacial, no podemos ver otra cosa que a Pakal surgiendo del inframundo a través del árbol de la Vía Láctea, del árbol de la vida, y pues dirigiéndose hacia el otro mundo, hacia el firmamento, de una forma mitológica o por lo menos escatológica, no de una forma astronáutica. Aquí tienes diferentes representaciones de la cruz follada, algunas con más parecido a un árbol y otras mucho más parecidas a las que aparecen en el alto relieve. Y siempre sobre ella aparece el Quetzal como ser mitológico o como una deidad. Y lo que te comentaba, la Vía Láctea aparece en el cielo, está interpretada por los mayas en el cielo como el árbol de la vida cuando está en posición vertical. Y cuando está en posición horizontal es la canoa del dios del maíz que surca el cielo pues del mismo modo que la interpretación de los aborígenes australianos. Fíjate cómo se ve la Vía Láctea desde las pocas imágenes que he podido conseguir de la zona con la Vía Láctea, que debe tener un cielo bonito, no sé si hay grandes poblaciones, pero bueno, tiene que ser un sitio como para sacar bonitas fotografías de la Vía Láctea. Y en concreto, pues te traigo uno de mis dibujos en el que pues directamente yo te he sustituido la Vía Láctea por el árbol de la vida que aparece en la lápida de Pakal el Grande, bueno, pues en esa posición vertical surgiendo cerca del Templo de las Inscripciones, que es donde está enterrado, donde estaba enterrado el rey Pakal el Grande de la cultura maya. Y esta es mi reliquia astronómica Ah, de hoy.